a Nerea Luis, es responsable del área de inteligencia artificial en Singular y es divulgadora en el campo de la inteligencia artificial. Yo creo que todos somos absolutamente conscientes de que la inteligencia artificial ya está impactando de forma directa en nuestras vidas, que es seguramente uno de los principales agentes de cambio que vamos a ver en los próximos años, meses incluso. Creo que en una de las primeras ponencias del día ya hemos hablado un poquito de Dalí y algunas de las posibilidades. Así que nada, Nerea nos va a hablar de la inteligencia artificial y la realidad de un trabajo en constante movimiento. Así que Nerea, adelante. Buenas. Bueno, pues muchísimas gracias, la verdad, por invitarme y por tener una audiencia tan magnífica. Hay muchísima gente. Y tengo dos objetivos en esta ponencia, que va a durar más o menos 25 minutillos. Y el primero de ellos es hacer un recorrido rápido sobre lo que ha pasado en inteligencia artificial, más o menos como de 2015 para ahora, ¿vale? Hasta 2022. Y en paralelo voy a aprovechar, y ya que es más o menos de 2015 para ahora, no es casualidad, y tiene que ver con cuando yo empecé a tomar conciencia de todo lo que implicaba trabajar en este tipo de área de conocimiento, ¿vale? Por presentarme un poquito más, yo estudié ingeniería informática y entonces cuando tú entras en ingeniería informática tienes claro que, por ejemplo, pues, te puedes dedicar, no sé, al desarrollo de videojuegos, que es algo muy típico. Tienes claro que te puedes dedicar a desarrollar webs o apps móviles, pero cuando yo entré, allá por 2009, la inteligencia artificial todavía era una cosa como de robots, de futuro, de Terminators, ¿vale? No teníamos esta inteligencia artificial de hoy en día, donde hemos visto, bueno, pues casos de uso que podemos casi tocar con nuestras manos o ejecutar desde nuestro ordenador o nuestro móvil, ¿vale? Entonces mi historia comienza más o menos cuando yo termino la carrera, hago un máster y yo ya tenía muy claro realmente que el campo que me gustaba era la inteligencia artificial. Y el motivo por el que lo tenía claro era porque, bueno, pues a mí me contaron en clase que en el campo de la inteligencia artificial realmente tú lo que haces es utilizar código, utilizar, bueno, cierta base matemática, pero no, digamos, a nivel de cómo lo harías pues, en tus clases de cálculo o de álgebra, ¿vale? Más a nivel conceptual. Y luego puedes hacer algo que es como un poco de magia, ¿no? Que es que aprendan, bueno, pues con tus algoritmos, ¿no? Que son estas palabras que se han puesto tanto de moda, que aprendan a generar conocimiento, que aprendan a ser inteligentes. Y así es como comienza la charla, ¿no? ¿Qué es ser inteligente? ¿Por qué nosotros nos consideramos seres inteligentes? ¿Y por qué la inteligencia artificial es también inteligente, ¿no? A su manera. Al final nosotros asociamos la inteligencia sobre todo al razonamiento, ¿no? A la lógica, a que decimos, oye, sé cómo ir de un punto A a punto B, sé que si me tiran algo yo voy a intentar cogerlo, pero no siempre soy consciente de toda la toma de decisiones que yo hago, ¿vale? Porque habrá algunas que son pues, más implícitas, otras que serán más explícitas por el contexto, pero estoy segura de que todos, de forma reactiva, si os chocáis con alguien en este espacio, le pediríais disculpas, ¿no? O diríais, por favor, quiero pasar, ¿vale? Ese tipo de inteligencia, de forma colectiva, hace que sintamos, digamos, que nos comportamos de forma inteligente, aunque realmente son simples reglas de comportamiento. Y así es como empieza a crecer la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, cuando surge allá por los 60, lo que pretende estudiar es eso, es decir, por qué los seres humanos sentimos que somos inteligentes, cómo se hace ese razonamiento, se puede utilizar la programación para realizar este tipo de procesos. Y la respuesta es sí, ¿no? Entonces, hay una parte de la inteligencia artificial que se dedicó a estudiar ese tipo de cosas y luego hubo un momento en el que, digamos, surge otra área nueva que seguramente sea la que más conocéis, que es la conocida como Machine Learning, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado hablar de Machine Learning, campo de los datos? La mayoría, ¿no? Vale. También la mayoría de las personas piensa que solamente la inteligencia artificial es el Machine Learning, ¿vale? Y la inteligencia artificial tiene varias áreas, algunas más populares que otras. Hay algunas menos populares, como estas de representación del conocimiento o de planificación de las acciones, y luego hay otras que se han vuelto muy populares, como es la gestión masiva de los datos, ¿no? Con estos algoritmos de aprendizaje automático que nos permiten extraer patrones
a lo largo de multitud de sectores, ¿vale? Sobre todo sectores donde puedo recabar gran cantidad de datos. Y de ahí genero conocimiento. Y entonces sé pues cuándo cada uno de vosotros vais a comprar en el Black Friday, por ejemplo, ¿no? O en qué sitios os gusta más comprar, ¿vale? Hoy que va mucho del tema. Entonces, una vez tenemos eso claro, luego tenemos los tipos de datos. Y allá por 2015, cuando decía que yo empecé con mi doctorado, ¿vale? En 2015 lo que sucede es que todavía no había habido un boom del Machine Learning. Y uno de los motivos por los que no había habido aún un boom era porque la gente aún estaba aprendiendo qué era eso del Big Data, ¿vale? El Big Data, cuando se concibe, se empieza a hablar de arquitecturas de datos, de que las empresas van a tener que montar centros de cálculo o alquilarlos, ¿no? Se empieza a hablar de la nube y hasta que no se asienta la nube es muy difícil que podamos hacer nada más, ¿vale? Y os lo cuento porque muchas veces, todavía a día de hoy, hay muchísimas empresas y hay muchísimo trabajo en toda esta parte previa donde en realidad por lo que nos preocupamos es por cómo organizamos y mantenemos los datos, ¿vale? Para luego poder explotarlos con inteligencia artificial. Y eso era de lo que se hablaba en 2014, 2015, una cosa así. Cuando estuve en Carnegie Mellon, estuve de estancia de doctorado en una universidad en Estados Unidos, que es pionera en temas de robótica, sobre todo, y allí, por ejemplo, ya en 2016 hablaban de un concepto de colaboración, ¿vale? De colaboración, pero con robots. Eran robots que pedían ayuda. Y yo me preguntaba por qué, ¿no? Si realmente podemos hacer prácticamente lo que queramos con inteligencia. Pues el motivo es porque a veces no necesitamos hacer todo, ni necesitamos hacer, no sé, pensar directamente en una superinteligencia. Podemos pensar en, bueno, pues tener nuestro robot especializado en una cosa y si no sabe hacer algo, que tenga un humano al lado que le vaya validando, ¿no? O al que le vaya pidiendo ciertas cosas. Y, por ejemplo, ellos lo hacían con un caso de uso muy claro. Tenían a los robots andando por la universidad, ¿vale? Tenían una plataforma de ruedas y entonces el robot le forzaban a que no tuviese brazos. Y como no tenía brazos, cuando iba a sitios como el ascensor, por ejemplo, tenía de alguna forma que llamar la atención de alguien que estuviese alrededor para que hiciese por él esa acción, ¿vale? Ese tipo de colaboración, que en ese momento pues parecía tan rara, la vamos a empezar a hacer a día de hoy, en el momento en el que nos pongamos, por ejemplo, a utilizar sistemas como los que se han publicado hace poco de generación de textos o de generación de imágenes. En vez de tener un compañero robot, yo tendré mis herramientas software, como las que ya conocéis, pero que incorporarán estos procesos que a mí me van a ayudar, de alguna forma, a acelerar partes de mi trabajo, ¿vale? Y esto sucede porque después, un poquito más adelante, cuando ya hablamos más o menos de 2017, 2018, se empieza a popularizar otra de las áreas de inteligencia artificial dentro del Machine Learning que más escuchamos a día de hoy, y es ese famoso Deep Learning, ¿vale? Las redes de neuronas artificiales. ¿Qué pasa con este tipo de algoritmos? Pues que son mucho más complejos. Y como son mucho más complejos, sobre todo en cuanto a nivel matemático, nos permiten también trabajar de forma mucho más ágil con tipos de datos no estructurados. ¿Y a qué llamamos a esto? Pues a que tradicionalmente cuando trabajábamos con Machine Learning, trabajábamos con números, ¿vale? Con tablas tipo Excel, ¿vale? CSVs, si habéis trabajado con este tipo de formatos. Y sin embargo había un reto en cómo trabajamos con imágenes, cómo trabajamos con texto libre, cómo podemos analizar toda una biblioteca de archivos, ¿vale? Y todo eso lo abre el Deep Learning allá pues más o menos por 2016-2017, sobre todo el boom sucede en 2018. Y esto es porque, bueno, nos damos cuenta de cómo paralelizar pues, cierto tipo de procesos a la hora de ingestar todas estas imágenes y todos estos textos, ¿vale? Cuando hablo de imágenes, para nosotros realmente son matrices, ¿vale? Matrices en el sentido de que contienen información en formato numérico de los píxeles, ¿vale? Pero cuando hablo de texto, por ejemplo, una de las cosas que hemos aprendido a hacer gracias a la inteligencia artificial es reconstruir todo un conjunto de documentos en formato de grafo, por ejemplo, viendo cómo pues, hay unas palabras, ¿no?, que se asocian más a un tipo de palabras o a otro, o se encuentran más cerca o son más similares de unas que de otras en función del conjunto de documentos. Y esto es brutal, porque aunque lo veamos así,
el poder trabajar con este tipo de datos, tanto las imágenes como los textos, hace que podamos entender procesos que hasta ahora mismo había sido completamente imposible, ¿vale? Y por eso hemos vivido esta explosión en estos 2 últimos años en el que no dejamos de ver avances. No dejamos de ver avances porque somos capaces de hacer generación de imágenes, ¿no?, con composición que ya me mezcla, por ejemplo, el texto con la imagen, ¿no? ¿Cuántos habéis utilizado DALL-E o Stable Diffusion o alguna cosa así? ¿Os suena esto? ¿Lo explico? Vale. Cuando hablamos de este tipo de herramientas generativas, tiene que ver con cómo somos capaces de procesar el texto que yo le paso, ¿vale? El texto que yo le paso a una inteligencia artificial generativa, de las que tenéis en Internet, Stable Diffusion, DALL-E, hay muchas otras, Midjourney, al final lo que hace es intentar entender los conceptos que aparecen en mi texto de entrada. Es decir, yo le puedo decir, oye, genérame una imagen donde está una persona en un escenario dando una ponencia rodeada de gente, ¿vale? Todo este tipo de frases al final tiene un contexto, ¿vale? Y el reto aquí está en cómo le enseño yo a la inteligencia artificial, primero, a identificar lo que digo en cada una de las palabras, cuáles son las relevantes, qué relación tienen entre ellas, ¿vale? Y luego, bueno, pues igual hasta colores asociados, texturas, situación de los elementos, ¿vale? Y de todo eso depende el contexto. Y os lo cuento así para que veáis lo complejo que es simplemente hacer esa tarea. Una vez termino con esa tarea, tengo que ser capaz de encontrar una representación visual de cada uno de esos elementos que yo he identificado en esta frase, ¿vale? Por ejemplo, si yo digo, represéntame, ¿no?, a esta persona en un escenario dando una charla rodeada de gente, no sé si me la va a representar, por ejemplo, de esta vista para acá o de la vista que tengo yo para allá, ¿vale? Tendría que saber que la gente suele estar más abajo, ¿vale? Y la persona en el escenario suele estar más arriba. Es decir, hay mucho contexto que yo no lo digo de forma explícita y todo eso son representaciones visuales, ¿vale? Entonces, la capacidad que tenemos ahora de trabajar con todo este tipo de sistemas, de ser capaces de trabajar primero con texto, de devolver una imagen, nos lleva a que la inteligencia artificial se ha convertido en algo completamente transversal. Transversal en el sentido de que a día de hoy, cuando trabajas en este campo, puedes estar una semana, yo que me dedico, por ejemplo, a la consultoría, ¿no?, en mi día a día, luego hago mucha divulgación, al final estás hablando con gente que se dedica a la moda porque necesitan entender cómo compran sus clientes o qué tipo de tendencias hay en el mercado, pero luego te vas, por ejemplo, al campo de la salud y estás hablando de cómo hacer detección temprana, ¿vale?, de algún tipo de enfermedad, de patología, o directamente un análisis y anonimización de historiales clínicos para poder ser analizados también de forma masiva, encontrar patrones, ¿vale? Pero te puedes ir también a muchísimos otros campos, como puede ser ahora el sector audiovisual, con toda esta generación de imágenes, o una de las tendencias que se espera dentro de muy poco, que es la generación directamente 3D con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, somos un campo transversal y creo que esto es bonito. Yo cuando empecé toda esta carrera, en mi doctorado, ni siquiera me imaginé que fuese a avanzar tan rápido. De hecho, a mí lo que me decían era, jolín, los que os dedicáis a esto de la inteligencia artificial sois como los frikis de la computación, porque realmente había poco más que dedicarte al mundo de la informática en sí, ¿no? Recuerdo además que incluso, por contaros una anécdota, cuando estaba terminando la carrera, casi mi especialidad de inteligencia artificial no se llegaba a impartir, porque éramos muy pocos los que habíamos decidido apostar por ese área, ¿vale? Sin embargo, a día de hoy es completamente contrario. Nadie estaría preocupándose hoy por entender el hardware a bajo nivel, ¿no? Ya te vas directamente a este tipo de procesos. Y este cambio ha sucedido en menos de 10 años, ¿vale? Entonces, uno de mis consejos, si os puedo dar alguno, sería pues que también tengáis, no sé, como esa intuición, ¿no?, y esas ganas de, oye, yo voy a apostar por aquí y a ver lo que va a pasar. Cuando yo hablo de inteligencia artificial a la gente, yo no pretendo que os convirtáis todos en expertos y expertas de inteligencia artificial, pero creo que sí que aporta un montón que sepáis que existe, que sepáis que están las herramientas, muchas de ellas ya en Internet, para poder ser utilizadas, ¿vale? Vamos a vivir seguramente unos años a partir de ahora donde muchos de estos procesos se van a empezar a incorporar en todas estas herramientas que conocemos ya, edición gráfica, ¿vale?, análisis numérico, no sé, un montón de cosas. Y seguramente pasará un poco como cuando empezamos, no sé, a aprender a usar
el pack de ofimática típico, ¿no?, de Microsoft Word o de Microsoft Excel, simplemente que nos vamos a tener que acostumbrar, bueno, pues a entender qué respuestas son las que nos da la inteligencia artificial. Y hay un último punto del que todavía no he hablado, pero que creo que es muy importante también que tengáis presente, y es que esto tiene un impacto, ¿vale? Cuando hablamos de inteligencia artificial, de lo guay que es, de cómo conseguimos, no sé, pues ayudar a la gente, ¿no?, o cómo conseguimos procesar de forma masiva un montón de información y de ahí construir otro tipo de procesos mucho más inteligentes, también a veces lo hacemos mal, ¿vale? Y me gusta recalcar esto porque hay que ser, bueno, científico también, ¿no?, con todo ese tipo de cosas. Hay mucho trabajo en inteligencia artificial que no está resuelto y uno de estos casos es la propia explicabilidad de los sistemas, ¿vale? Cuando trabajamos en inteligencia artificial somos capaces de devolver modelos muy inteligentes con alta capacidad de acierto, pero no siempre sabemos el por qué han llegado a tomar las decisiones que han tomado, ¿vale? Si vosotros generáis una imagen con DALL-E 2 o con Stable Diffusion o un texto con GPT-3, a cualquiera de sus investigadores o ingenieros les costaría muchísimo deciros por qué os ha dado ese tipo de salida, ¿vale? Además, por un componente propio de la generación. Y esto tiene que ver con que no hemos puesto tanto foco, quizá no ha sido tan trivial, hacer trazabilidad de lo que está sucediendo dentro. Pensad que son arquitecturas complejas a nivel matemático. Estamos hablando de millones de cálculos internos en el proceso de entrenamiento que te puede durar meses si el modelo es grande. Y esto significa que hay mucho trabajo desde distintas perspectivas, que creo que es algo muy guay, ¿vale? Tenemos un campo que es los propios algoritmos de explicabilidad, es decir, trabajar desde el punto técnico para fomentar que haya mayor transparencia, mayor explicabilidad utilizando programación, ¿vale? Y de eso hay toda una línea que se llama AI Explainability. Pero si nos vamos al campo legal, tenemos todo el abanico de la regulación. En la Unión Europea se va a sacar dentro de nada el AI Act, que va a ser la primera regulación que va a empezar a pedir que sobre todo pues, en sectores como educación, salud, justicia, ayudas sociales, etcétera, se empiecen a auditar las inteligencias artificiales o los procesos automáticos de toma de decisiones que se pueden estar utilizando ya y no lo sabemos, ¿vale? O no sabemos cómo han sido entrenados. Todo eso va a requerir de un montón de abogados, personas generalmente del campo del derecho, de la ley, que estudien cómo va a impactar todos estos sistemas, ¿vale? Pero si nos vamos un poquito más a otro sector, pues por ejemplo yo a día de hoy trabajo con un montón de lingüistas porque queremos trabajar, bueno, pues en un montón de casos de uso que tiene que ver con texto, ¿vale? Con el procesamiento del lenguaje natural. Y el motivo es porque no solo queremos abordar el texto, sino que queremos aprender incluso a interactuar con los sistemas usando la voz, ¿vale? El que hayamos llegado a un punto en 2022 donde somos capaces de generar texto nos hace también mucho más capaces de controlar contextos distintos, ¿vale? Ya no es tan, digamos, raro encontrar una inteligencia artificial que sabe responderte a qué tiempo hace hoy, pero también sabe generarte, no sé, como un texto novelístico, ¿vale? Si hablamos de GPT-3. Y eso hace también que podamos cada vez más pues, hacer los asistentes conversacionales más inteligentes. Una de las cosas que se espera es que seamos capaces, en el medio plazo, de empezar a interactuar por voz o en lenguaje natural con todos estos sistemas. Y de hecho ya lo estáis haciendo con DALL-E, ¿vale? Lo que pasa es que lo estáis haciendo a través de vuestra pantalla del ordenador. Entonces, creo que está muy guay que conozcáis todo esto. Hay otro tema que sería ya la propia privacidad de los datos, hacer ingeniería inversa, que ya nos iríamos más hacia un campo de la propia ciberseguridad aplicada a inteligencia artificial, pero al menos con esto quería, bueno, pues daros una panorámica de cómo personas con distintos perfiles, con distintas motivaciones, ¿vale? Puede ser muy útil en equipos, sobre todo diversos, ¿vale? Hemos llegado a un momento en el que los equipos de inteligencia artificial, sobre todo si vamos a trabajar en sectores donde hay personas detrás, tienen que ser diversos, tiene que haber distintas disciplinas, distintos backgrounds, habrá gente más de desarrollo, habrá gente más de datos, habrá gente de otras disciplinas, pero todos pues, con una misión común, que es intentar que la inteligencia artificial, si la vamos a utilizar, al menos que sea de una forma justa, transparente y que nos beneficie, ¿no? Yo creo. Así que nada, esa es mi conclusión de hoy. Espero que os haya gustado la charla y muchas gracias.
No sé si está... Hola Nerea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, reina? Ya estoy llegando. Te me has ido en el momento, casi saco una En el inteligencia momento artificial para que me pregunte. Ay, te pido disculpas, Nerea, que estaba ahí, me ha parado un chico y dice, Black Friday, ¿qué me compro? Me ha dicho. ¿Qué teléfono me compro? Yo tengo la responsabilidad de decírselo. Inteligencia artificial, que quiero hacerte una pregunta que todo el mundo tiene, sobre todo la gente que quizá no es tan nativa digital o que no lo tiene tan por la mano y que todos tenemos cierto miedo, ¿no? Sobre todo la gente que se dedica, depende de qué tipo de trabajos. ¿Cuál es tu visión al respecto de precisamente eso? Ese tipo de trabajos, de espacios laborales donde vemos nosotros que la inteligencia artificial va a impactar de forma directa, ¿no? Sí. ¿Cuál sería tu visión al respecto? Pues mira, hay una cosa, ¿no?, que he comentado que para mí es muy importante hablar de colaboración, no necesariamente de sustitución. Sí que creo que no podemos ser simplemente optimistas y decir no va a haber ninguna repercusión. Es muy difícil predecir cuál va a ser el impacto real, pero sí que creo que tenemos que ser conscientes de que va a haber, sobre todo, cierta parte de algunas profesiones donde hagamos cosas pues muy mecanizadas, ¿vale? Como puede ser, no sé, pues la firma de documentos, como puede ser cosas que hemos ido digitalizando, ¿no?, que ahora además se pueden automatizar. Y en ese tipo de trabajos, obviamente, empezará a entrar la inteligencia artificial, ¿no? Esto podemos verlo como una amenaza, pero también, según cómo lo enfoquemos, puede ser una oportunidad para dedicar esfuerzo a otro tipo de tareas más que nos requieren mucha más carga, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pienso pues en la consulta médica, ¿vale? Hay muchísimos informes pensados de análisis, donde realmente todo está bien, ¿no? Todo está en unos baremos, todo el mundo entendemos más o menos los baremos cuando nos dan los rangos, y en ese sentido, pues tú podrías decir, oye, pues mira, de todos los análisis que tienes que entregar hoy, hay 5 que son raros, ¿vale? Tú a esos 5 le puedes dedicar mucho más tiempo si tienes esa información antes, ¿vale? Pues esto aplicado a multitud de otros casos. ¿Qué es lo que sí que tenemos que tener presente? Que hay que enseñar a la gente. Y esto no puede ser solamente proactivo, es decir, de nosotros, sino que tenemos que tener algún plan de acción, y esto ya aquí entran otros temas, pero hay que tener algún plan de acción a nivel empresarial, a nivel gubernamental, que de alguna forma a esas personas que van a ser impactadas se les den alternativas formativas, igual que se nos enseñó en su día a usar el ordenador y a usar otro tipo de software, ¿no? Es una segunda revolución industrial, salvando las diferencias, ¿no? Al final. El reto es el tiempo que tenemos. Antes teníamos ventanas de tiempo más grandes, ahora, al ritmo que estamos avanzando, pues hay veces que es muy difícil predecir cuándo de verdad va a haber un cambio grande a nivel laboral, ¿no? Y yo creo que además, yo creo que a todos los niveles de la tecnología, en especial también con la inteligencia artificial, creo que será muy importante no dejar nadie atrás. O sea, todo esto va más rápido y cada vez la adopción para depende de qué partes de la sociedad o depende de qué estratos a nivel económico se pueden quedar totalmente de lados. Creo que es muy importante que esa gente, esas personas o esos núcleos de población también sean capaces de subirse al carro y se puedan beneficiar. De hecho, hay una cosa que no me ha dado tiempo a comentar, pero creo que invita a la reflexión, y es pensar, cuando hablamos de históricos de datos, hablamos de los contextos que conocemos, pero en los históricos de datos muchas veces hay colectivos totalmente infrarrepresentados o invisibles, y aquí, por ejemplo, pues entra muchísimo, ¿no?, pues colectivos de inmigración, en algún sector incluso concreto, pues temas de mujeres, por ejemplo, en salud y medicina, pero también podemos hablar de discapacidad, ¿vale? ¿Cuántas personas, si trabajan con inteligencia artificial y han trabajado con datasets, ¿no?, con conjuntos de datos para igual clasificar o identificar personas, ¿no?, en una foto, apenas hay imágenes con gente en silla de ruedas cruzando una calle, ¿no? Y esas personas existen. Entonces, el reto ahí, por eso hablaba de que al final va a haber muchísima diversidad de perfiles, porque yo igual necesito a un sociólogo para yo darme cuenta de este tipo de cosas. Y yo, como persona técnica, tengo ciertas carencias también. Entonces va a ser muy interesante cómo, si mezclamos todo esto junto con el ámbito regulatorio, vamos a conseguir, yo creo, avanzar, bueno, en una dirección, desde luego, que no sabemos hacia dónde, pero creo que es la correcta. Está claro que se vienen años apasionantes, va a revolucionar toda la inteligencia artificial, como has dicho en la ponencia. Y la última pregunta que te quiero hacer, ya por cerrar, porque hemos acabado de hablar de un poquito como a futuro, qué podrá suceder en unos años, de todo lo que hay ya usable, más o menos, has comentado antes algunos pequeños ejemplos.
de todo lo que hay, ¿qué es lo que tú crees que a día de hoy ya tiene una utilidad práctica real? Que tú digas, ostras, yo creo que hay una serie de sectores que ya se pueden beneficiar desde ya, si así lo quieren, de la inteligencia artificial. Bueno, pues hay bastantes casos de uso. Me voy a centrar, si quieres, como casi todo el mundo pues se ha trabajado, ¿no? O se ha visto en Internet estos ejemplos de generación de imágenes o de generación de texto. Pues, por ejemplo, podemos ver cómo, no sé, pues crónicas deportivas, igual de partidos que son muy similares en cuanto a estructura, ¿no? Pues el partir de una base utilizada, digamos, ya generada con un texto que le das como, bueno, un cierto envolvente y luego tú le das esa personalidad tuya como periodista, ese creo que es un enfoque muy interesante porque también te alivia la carga de trabajo sin dejar de ser un texto que luego puedes, en cierta forma, hacer tuyo, ¿no? Y luego creo que hay otro tema muy interesante que es la generación de datos sintéticos, por ejemplo. Estábamos hablando antes de estos colectivos invisibles en los conjuntos de datos y resulta que estas herramientas que están generando composiciones gráficas también nos pueden ayudar a generar, bueno, pues distintos elementos que en los datasets ahora mismo pues quizá no se encuentran tan representados. Entonces imagínate si yo sé que DALL-E puede generar a personas sentadas en sillas de ruedas, ¿vale? Pues podría generarme 500 imágenes totalmente diferentes, ¿vale? Que igual a ojo de la inteligencia artificial sería lo mismo que hacerle fotos a personas reales, ¿no? Entonces no perdamos de vista que incluso la inteligencia artificial nos puede ayudar a veces a corregir, ¿no? También estos desequilibrios y creo que son dos ejemplos con los que nos podemos, bueno, quedar. Pues muchísimas gracias, Nerea, ha sido todo un placer. Un placer, de verdad. Gracias.